Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos todos. Bienvenidos a todas las personas que se conectan hoy los jueves a las 7 de la noche. Bienvenidos todos los nuevos. Mi nombre es Antonio Arcos. Estas enseñanzas están pensadas para los jóvenes y la finalidad que tenemos es que tú puedas conocer a Jesús y sobre todo alcanzar la salvación de tu alma. Bueno, pues ya estás leyendo aquí en esta imagen el motivo de la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar de los tropiezos. Los tropiezos jóvenes en la Biblia tienen, ahorita lo vamos a leer el texto, Jesús habla de los tropiezos. Y bueno, eh, básicamente en la vida jóvenes todos tropezamos. Básicamente, chicos, en la vida se dice de manera coloquial que tú aprendes de tus errores y aún es un método de aprendizaje. ¿Cómo puede ser un método de aprendizaje algo así? Bueno, pues es que sucede que también aprendes del ensayo-error. Ajá. Entonces, cuando tú estás buscando hacer algo, cuando tú estás buscando emprender algo, pues lo más probable es que te equivoques, que tropieces, como decimos en México, que la riegues, ¿sí? Entonces, equivocarse, tropezar, regarla, no es malo, es natural, en los seres humanos es lo más natural. De hecho, pues, de bebé, pues así aprendiste a caminar, tropezando, cayendo, levantando. Creciste un poco, dominaste el caminar, de caminar corriste, creciste, te subiste a una bicicleta y hoy día ya llevas deportes extremos, bailas y haces una serie de cosas que debido a tu aprendizaje anterior ya puedes hacer. ¿Sí? Entonces la vida es así, chicos. Créanme que los tropiezos, el mismo Jesús lo dijo, ahorita lo vamos a leer. Desde ese punto de vista, los tropiezos son necesarios. En la Biblia, Jesús se está refiriendo a otra cosa y ahorita lo leemos, pero yo quiero empezar hablando de los errores, tropiezos, de la manera en la que tú empiezas a caminar y eh, pudieras equivocarte. Ese es un, digamos, ese es un tema, ¿no? Con los tropiezos. Pero Jesús, en su amor, nos está hablando de los tropiezos que alguien más te pudiera infringir a ti, ¿sí? Si bien cada uno de nosotros se equivoca, cada uno de nosotros toma malas decisiones y tropieza uno, también hay otras personas que por un descuido, que tal vez hasta de malas intenciones, te pudieran hacer tropezar. Sí, entonces ese es el tema de hoy, no tanto los tropiezos o las equivocaciones que tú mismo puedes tener. Ahorita lo vamos a ver en la escritura. Te invito a que hagamos una oración y que a Dios le pidamos su ayuda. ¿Sí? Padre, gracias por esta tarde, Señor. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, por favor, háblanos a todos, Señor, y ayúdanos a entender en tu palabra, Señor, este tema tan importante, Señor, porque lo tocas por todas partes, Señor. Dios, ten misericordia, Dios, y enséñanos a hacer bien las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sucede, jóvenes, que para hablar de los tropiezos es importante hablar. Es importante dejar claro
que la directiva, las órdenes, el protocolo, la forma de actuar para corregir las cosas es lo que vamos a estudiar hoy, según la Biblia. Quiero que quede claro que si tú lo resuelves de otra manera, ya no es según la Biblia, ¿sí? Entonces, sí es importante que prestemos atención porque si Dios lo dejó establecido así, es porque es lo mejor. Y ahorita lo vamos a ver. Siguiente ilustración. Dice Mateo 18, del versículo 7 en adelante, dice Jesús, está hablando de los niños, y está hablando de que cuidadito y me hagan tropezar uno de estos pequeñitos, porque mejor le fuera que le atasen una piedra al cuello y lo hundiesen en el mar. Así de ese tamaño, Dios se indigna cuando alguien hace tropezar a un pequeñito. Pero no solo un pequeñito, sino a alguien que sigue su camino, a alguien que está en paz con los demás. Ajá. Entonces Dios se indigna de las personas que tropiezan a otros, sean niños, adultos, ancianos, lo que sean. Ajá. Y dice Mateo 18, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Está fuerte. Bueno, sucede que Jesús se lamenta, ese ay por los tropiezos. O sea, Dios desde el cielo se indigna, se indigna porque una persona haga tropezar a otra. Eso es la verdad. Pero después nos da una verdad, fíjate. Yo me quedé pensando, de verdad, esto está muy profundo. Si Dios me revela más de esto en otra ocasión, yo con gusto se los comparto, pero esta parte donde dice, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? Híjole, eso de que sea necesario, pues está un poco complicado, pero pensando en algunos textos bíblicos, te los voy a compartir y te dejo mis impresiones de esta frase de que es necesario que vengan. Sucede que cuando los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que los enseñase a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Sí, tú te lo sabes, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, etcétera. Y después termina diciendo, y perdona nuestras deudas, o algunas traducciones dicen, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal. Ajá. Esa parte de que perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿sí? Si tú estudias los evangelios, Jesús enseguida de que termina de enseñar el Padre Nuestro, Jesús hace una nota y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, mi Padre Celestial os perdonará a vosotros las vuestras. O sea, eso quiere decir que si nosotros no perdonamos, Dios a nosotros no nos va a perdonar. No es injusto, eso es justo, ¿sí? Pues sucede que este es el tema final de esta enseñanza. Ahorita lo vamos a ver. Sí, bueno. Ahora, ¿por qué será necesario que vengan los tropiezos? Bueno, lo que pasa es que Dios permite cosas porque Dios está al control de todo, pero también a través de las pruebas y tribulaciones, Dios te da un crecimiento espiritual. De ahí que de todas las que tú sufras y aprendas, uno, Dios está limpio de culpa de cualquier tropiezo que cualquier persona te infrinja. Que quede bien claro. Dios es santo, Dios es bueno y Dios no tiene nada que ver
con las personas que se comportan mal, que hablan mal o que hacen o dicen cosas indebidas. Dios es santo, Dios es puro, Dios está limpio. ¿Quién fue? Un hombre, porque dice aquí, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios está limpio. Sí, Dios está limpio de los malos testimonios, de las religiones, de los sacerdotes pederastas, de todo eso Dios está limpio. ¿Sí? Hay de ellos, hay pobrecitos de ellos. ¿Sí? Entonces, tú debes de entender que Dios está limpio, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, Dios es radical, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo, entonces, fíjate que Dios está hablando de cosas muy necesarias para la vida, una mano, un ojo, así. Entonces, Dios dice que si algo o alguien te es ocasión de tropezar, de caer, pues por muy valioso que pudiera parecer, mejor te deshagas de él. Sí, ahorita vamos a comprender en los textos que vamos a leer a continuación con más calma por qué tan radical Dios y, y qué es lo que nos quiere decir Dios con estas palabras que acabamos de leer. Sí, tenme paciencia, vamos estudiándolo con calma. Siguiente ilustración. Aquí te estoy poniendo una definición de la palabra tropiezo en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Sí, es un verbo, bueno, yo no sé cómo se pronuncia, pero dice ahí escandalizo. Sí, este verbo griego, escandalizo, quiere decir eso, escandalizar, entrampar, hacer tropezar, eh, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, tropezar. Todo eso quiere decir escandalizo. Y después me fui al diccionario y dije, ay, a ver, ¿qué es eso de escandalizar? Bueno, escandalizar es causar algo o causar algo o alguien, bueno, está mal redactado, causar algo a alguien, por ejemplo, reprobación, indignación u ofensa en una persona. Si tú haces que alguien se indigne o, o haces que alguien te repruebe o se ofenda, entonces la estás escandalizando. Escandalizar también quiere decir hacer ruido, ¿no? Bueno, si alguien se escandaliza por alguien más, está siendo tropezado. Y entonces, ¿verdad? Pues aquí eh, entra lo que dice Dios, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Vamos adelante, por favor. Sucede que Jesús, me regreso, sucede que Jesús, está hablando del cuidado que él quiere en el capítulo 18 de Mateo para los niños y que hay de cualquiera que quisiera tropezar uno de esos pequeñitos y empieza a dar esta enseñanza de los tropiezos. Y enseguida de hablar de la enseñanza de los tropiezos, Jesús habla de cómo es que tú debes de perdonar a tu hermano. O sea, cómo es que tú debes de perdonar a aquel hombre o aquella mujer que te hizo tropezar. ¿Por qué Jesús se va directo, después de hablar de los tropiezos, a hablar del perdón? Porque a Jesús le interesa mucho tu corazón. Porque Jesús quiere que tú tengas un corazón limpio siempre. Y si en tu corazón hay enojo, o peor, rencor, o peor, iras, o peor, contiendas, o muchísimo peor, gritos, groserías, o peor aún, amargura, entonces cualquiera de esos pecados que te acabo de mencionar te separan de Dios.
Por eso es importante que a la más mínima ofensa siempre perdonemos. Enseguida también en esta breve enseñanza vamos a hablar, a ver qué es eso del perdón y también cómo se hace con la ayuda de Dios. Entonces, Jesús sigue hablando de los tropiezos y enseguida empieza a hablar inmediatamente de la cura, o sea, de nuestro deber de perdonar. Mateo 18, del versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Híjole, esta parte de Mateo 18 nos da muchos datos muy importantes. En primer lugar, esto que nos está pidiendo Jesús que hagamos está hablando de un ámbito de una iglesia. ¿Sí? Dice que si tu hermano peca contra ti, vayas y lo reprendes a solas. Y que si tu hermano te hace caso, entonces lo ganaste, pero que si no te hace caso, que tomes contigo a uno o a dos más para que sean tus testigos y que si no oyen ni a tus testigos, entonces lo digas a la iglesia. ¿Sí? O sea, como dice que es a la iglesia, pues no es algo que Jesús nos recomienda hacer fuera de la iglesia. Esto se hace dentro de la iglesia. Entonces, en el ámbito de la iglesia y en cualquier ámbito, si te vas a casar en tu matrimonio, si vas a empezar a trabajar en una empresa, en la empresa, si estás emprendiendo un negocio, en tu negocio, en el metro cuando viajas, en el autobús, en todas partes los seres humanos tenemos problemas, sí o sí problemas, en todas partes. ¿Por qué? Porque somos personas que a veces sin querer podemos propiciarle alguna molestia a alguien. Fíjate, hoy viajando en el transporte público, vi a una señora muy grosera, muy, digo yo, estresada, que, bueno, se frena un poco el transporte, una persona se molesta con ella, esta señora grita, manotea y alcanza a darle un golpe en la cabeza a otra señora, de enojada que estaba. Obvio, esta señora no está pensando en perdonar, no está pensando en no actuar así, sino que su ambiente o su forma de ser pues la lleva a ser una persona grosera hasta ese punto, ¿no? Mira, Dios está interesado en que si alguien o algo que veas de alguien te hace tropezar, inmediatamente, uno, lo perdones. Y dos, hables con esa persona. ¿Por qué tienes que hablar con esa persona? Porque Dios está en contra de que si alguien tropeza a alguien, la otra persona se quede callada. Nada más. ¿Por qué? Porque si esa persona está empezando a andar mal y tú la reprendes, lo puedes ganar. Porque si esa persona dice algo y te hace tropezar y tú le llamas la atención, esa persona pudiera no repetir esa acción
y no tropezar a nadie más. Entonces, el bien, la ventaja de tomar a tu hermano a solas y después con dos testigos y no te hace caso y después decirlo a la iglesia, la ventaja es mucha. Sí, porque Dios, si tú lo quieres ver aquí, sí está pensando en ti, por supuesto, porque lo primero que haces es, mira, inmediatamente perdonas, pero también tú vas y hablas con esa persona. ¿Qué pasa si tú eres un hermano o te dices hermano y te ves ofendido por alguien o por algo que hizo alguien o dijo alguien y te vas? Tú te estás saltando este procedimiento que está diciendo Jesús. Tú como hermano o como hermana, ¿verdad? Estás faltando. No, fíjate que no le estás faltando a los hombres, le estás faltando a Dios porque no estás haciendo lo que Dios dice. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante hablar con una persona si te hace tropezar? ¿Por qué? Porque muchas veces te puedes enterar que no te quiere tropezar, que no es su intención hacerlo. Y te voy a poner algunos ejemplos que a mí me han pasado. ¿Sí? Sucede que en el día de reposo, pues ni compramos ni hacemos cosas así, ¿no? Entonces, ya hablaremos del día de reposo, pero bueno, en un día de reposo yo veo a un hermano en la calle comiéndose un tamal y un atole, ¿sí? Y yo dije, wow, hermano, pues ya lo dejé comer. Le dije, oye, brother, ¿por qué? ¿No? O sea, mira, pues es domingo. ¿Y qué crees que me dijo? El hermano está enfermo, al hermano se le sube y se le baja la presión y el hermano no desayuna en su casa y lo único que encontró, porque a él no le gusta llegar tarde a la reunión, son los tamales que vendía el Señor afuera del lugar donde nos congregábamos. Si yo me quedara con el puro tropiezo y no dijera nada, yo diría, este hermano quebranta el día de reposo, no ama a Jesús. ¿Por qué? Y me escandalizaría. Pero hablando con el hermano me aclaró y por supuesto, adelante hermano, cómete tu tamalito y tómate tu atolito. ¿Por qué? Porque es un hermano mayor, vive solo, ¿sí? No tiene quien le cocine, no tiene quien le haga su desayuno para que se venga desayunado, ¿sí? Es una persona que tiene muy pocos ingresos. ¿Cómo le voy a pedir o le voy a exigir más yo? ¿Sí me explico? Y si hay alguien aquí que se escandaliza por algo así, pues mira a Jesús en los evangelios, ¿sí? Sucede que había un hombre con un brazo que estaba mal y, y los fariseos para tentarlo le dicen, oye Jesús, es día de reposo Jesús. Entonces lo estaban tentando a Jesús y Jesús les da una lección. A ver, ¿quién de ustedes si su vaca o su oveja se cae en un hoyo en día de reposo no va y la saca? A ver quién. Y se quedan calladitos. Y Jesús les dice, pues los hombres valen mucho más que los animalitos. A ver, ven para acá. Y los sana ahí en presencia de ellos. Y los otros se enojan y aún piensan en destruir a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, indignado, les dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, si tú ves a un hermano diabético meterse a la tienda en domingo y te escandalizas, ¿qué tal si hablas con él y te dice, no, mira hermano, soy diabético y tengo muchísima sed y aparte ya me toca mi medicamento? Adelante y ya no te escandalizas. Ya hablaste con él, ya no te tropieza. Ajá. Y entonces por eso es importante hablar. Por eso es importante, ¿sí? Conozco otra persona, perdón por tantos ejemplos, pero bueno, que quede claro, ¿no? Porque es importante hablar, ¿sí? Conozco otra persona que estaba hablando con una mujer y este comentario lo digo con mucho respeto.
con una mujer en menopausia. Entonces esta mujer estaba de un humor pues muy, muy alterado. Sí, entonces esta persona se escandalizó porque esta mujer le dio una respuesta pues áspera, pero qué tal si va y ya se calma, le pregunta y le dice, oye, me hablaste mal, me contestaste mal, ásperamente. ¿Y qué tal si la otra persona le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que estoy pasando esto, ¿sí? Chicos, por eso es importante preguntar, por eso es importante platicar, no que te quedes callado y que te vayas con tus miles de dudas. Es importante. Ahora, si en verdad esa persona reconoce que faltó, lo ganaste y eso le gusta a Dios. ¿Sí? Hay otro versículo en la Biblia que dice que si alguien hace volver a un pecador de su pecado, pues esa alma va a ser salvada, ¿no? Entonces, mira, por favor, aplica esto en la iglesia, ajá, porque esto es para la iglesia, dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo es que tomas uno o dos testigos? Bueno, tú agarras a un hermano y a otro hermano, o tal vez nada más a uno, o si quieres a dos, ¿sí? Siéntate aquí, a ver hermano, te quiero decir, yo a solas te dije esto, no recibí una respuesta, yo no veo que haya salido adelante, y los testigos lo escuchan. Pero fíjate que la Biblia dice que la autoridad que tenemos es para edificación. O sea, no lo vamos a agarrar a bibliazos, ni lo vamos a humillar, ni lo vamos a maltratar, ni mucho menos lo vamos a tropezar. Lo queremos ganar. Y entonces los testigos pueden oír el tema y uno, permanecer callados o dos, abonar para que el hermano que sí está mal recapacite. Te pongo otro ejemplo, ¿sí? Sucede que se salva un muchacho de un barrio, pero de un barrio muy difícil. Sí, ese muchacho creció en un ambiente de violencia, de gritos, de groserías, de palabrotas, de alcohol y de drogas. Entonces llega, conoce a Cristo, se salva y empieza a orar. Y entonces orando, pues se le sale una palabra fuerte. No fue una grosería, pero es una palabra fuerte. Entonces, un hermano más maduro termina de orar, se termina la oración y lo llama aparte y le dice, hermano, mira, dijiste esta palabra, esta, así. Y entonces, este chico que se acaba de salvar, se queda, pues sí le dije, porque para él es lo más normal, porque en su medio ambiente así se habla. No es grosero, sí es cristiano, pero viene de un medio ambiente hostil que para las personas con un poquito de educación es una palabrota, pero para él es lo más normal, porque así se habla su papá con su mamá, con su abuelito, con su tío, con el vecino, y todos son así. Ajá. Entonces, por eso es importante hablar, por eso es importante ver lo que está rodeando la situación. Te pongo otro ejemplo. Fíjate que aprendiendo de primeros auxilios, ¿sí? Cuando un rescatista que es alguien que es previo a un paramédico, un rescatista que es alguien que conoce ahí de primeros auxilios o que está aprendiendo lo suficiente para ser paramédico y ayudar en las emergencias. Fíjate, lo que hacen ellos es esto. Sí, cuando llegan a una escena de un accidente, no llegan a levantar a los heridos y a limpiarles la sangre, o sea, no, lo primero que llegan es observan todo alrededor, a los lados y arriba. ¿Por qué están observando todo eso?
están disminuyendo los riesgos de salir dañados ellos también. ¿Qué tal si me meto ahí en un pasillo de una fábrica a tratar de levantar a mi compañero y arriba está por caerse un barril de aceite y nos caigan sobre los dos? Por decir algo. ¿Sí? Algo así tienes que hacer tú con esta plática, con los testigos, si es que tienes que llegar a esta parte, y si no, decirlo a la iglesia. Ahora, en el ámbito de lo que está hablando Jesús, aquí de decirlo a la iglesia, ¿sí? Tú haces bien en cuanto a la discreción de decirlo a la parte directiva de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es cualquier hermano, punto, se acabó. Que sea un hijo de Dios, esa es iglesia. Pero, ¿quiénes administran o quiénes nos ministran a nosotros las almas de una iglesia? Sí o no son los pastores, los predicadores, ¿sí? Entonces, la persona más adecuada para que tú vayas, y si después de hablar con esa persona solas y con dos testigos no te hizo caso, entonces vas y buscas al líder. ¿Por qué? Porque en todo tiempo tú tienes que estar cuidando a la otra persona. Si la hablaste a solas con dos testigos y tienes que llegar a la tercera parte, ¿sí? Esa persona debe de tener siempre la oportunidad de ser restaurada. Entonces el ministro, fíjate, el ministro, ¿verdad? Que muchas veces sabe más cosas que tú de las otras personas. Él tal vez esté más capacitado para ayudar a esta persona. Ahora, si ni al ministro le hace caso, la iglesia, por así decirlo, tú ya lo puedes tener, como dice Jesús aquí, por gentil y publicano, o sea, como alguien inconverso, ¿sí? Como que, pues, no, o sea, no es cristiano, ¿sí? Ahora, este es un tema que yo te platico aquí, pero que antes de tomar a alguien aparte tú, o antes de tomar dos testigos tú, o antes de hablar con el ministro tú, yo te sugiero que en tu localidad primero hables con el ministro y te asesores, ¿sí? Te pongo otro ejemplo, ¿sí? Sucede que una mujer estaba en una banqueta esperando un transporte público, pero esa banqueta era fuera de un hotel de paso. Y pasa otra mujer y se escandaliza porque dice, ¿qué hace esa mujer en ese hotel? Pero no estaba en el hotel, estaba en la banqueta. La mujer se escandalizó, o sea, realmente no habló primero, no tomó ni siquiera la molestia de hablar, de preguntar. Se escandalizó, hizo un escándalo, lo hizo a su manera, escándalo, nunca habló, mientras que la otra solamente estaba esperando el transporte público. Entonces, para que no hagas y cometas errores, para eso está breve enseñanza. Ajá. Ahora, aquí la Biblia dice que hables, no que te retires. Si tú te retiras y dices, no, pues es que aquí, eh, pues, pues aquí no está Dios, aquí no está la verdad, porque alguien te hizo tropezar. Pues si tú dices que ahí no está la verdad, pues la verdad tampoco está contigo, porque la verdad es esta, la que estamos leyendo. Si tú no la aplicas, ¿cómo dices tú que el otro no tiene la verdad? Porque tú teniéndola, tú no la aplicas. La Biblia no dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y huye, y estando tú lejos, ¿verdad? Guárdate lo que viste y que no te importe tu hermano, para que pues el hermano se pierda y tú te salves y te cambies de congregación. Y ¿verdad que no dice así? ¿Por qué? Porque Dios también ama a la otra persona. Entonces, si tú tienes, digamos, la verdad, pues aplícala, ¿sí? Y asegúrate que las cosas que te tropiezan son verdaderamente de un carácter moral. ¿Por qué, chicos? Porque realmente errores cometemos todos, ¿sí? Te voy a platicar otro caso. Conocí un hombre que en su juventud la pasó en los años 60. En los años 60 había un espíritu socialista, que, digamos, algunos chicos abrazaron la idea del socialismo en contra del capitalismo de los Estados Unidos, y se traían rollos en contra de la bebida. Le decían ellos en esa época las aguas negras del imperialismo a la Coca-Cola. Ajá. Entonces él creció con eso, se hizo una persona mayor. Y en una ocasión, pues andábamos en la calle con otros hermanos y no, pues qué calorcito, ¿no? Pues vamos a echarnos un refresquito, y por ahí alguien pidió una coca. Y el hermano, no, pero son las aguas negras del imperialismo. ¿Cómo te tomas eso? Y por amor a ese hermano, pues no hay que tomar Coca-Cola ya más, ¿no? O sea, delante de él. Pero, ¿dónde está el carácter moral de eso? ¿Sí? Si te tropieza, joven, que alguien en la entrada que está lloviendo afuera no se limpia los pies en la jerga que está puesta en el piso, eso no es carácter moral. Es un descuido, o no tienes esa costumbre, no sé, pero eso no es un carácter moral. Ajá. Entonces vamos viendo qué tropieza y vamos viendo lo que está detrás de esa persona que te puede llegar a tropezar. Como el ejemplo que te puse de los rescatistas que tienen que fijarse en toda la escena del accidente. ¿Sí? Entonces es importante, y también es importante que si ves algo que te tropieza, no te vayas, lo tienes que hablar, porque Jesús lo dice, no lo digo yo, lo dice Jesús. Y si tú te vas tropezado y dices, no, es que aquí no, quién sabe qué, pues mira, si tú dices que ese hombre no tiene la verdad, ese es un hombre, Dios está limpio. Y los demás hombres, los demás también, los demás también, por una persona, los demás también, ¿no? Fíjate, una vez a una chica se le confrontó así. Esta chica estaba herida, tuvo una mala experiencia con un par de hombres, y ella dijo, todos los hombres son iguales. Y esta persona con mucha sabiduría le contestó y le dijo, ¿los conoces a todos? Bueno, entonces, ¿todos te tropezaron? Ya, porque uno te falló, todos los demás en automático dejan de ser cristianos y no tienen el espíritu, y ya es una religión. Yo digo que debes de pensar muy bien, sino más bien tienes que aplicar lo que está escrito aquí. Ajá. Ahora, si nos regresamos al texto anterior que te acabo de decir, cuando dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo y mejor te es de entrar tuerto al cielo. En un momento dado, después de que hayas hecho esto de tomarlo a solas con los testigos, y si tienes que llegar a la última parte de la iglesia, en un momento dado, entonces, una distancia. Eso sí es sano. Ya, te sacas el ojo y lo echas de ti.
Pero, pues créeme que ni ahí, porque si se supone que lo perdonaste, entonces se supone que las cosas deben estar como si nada. Lo debes de saludar con el mismo gusto de siempre. Y si lo ganaste, pues qué gusto. Delante de Dios estás bien aprobado. Pusiste contento a Dios porque se salvó un alma con la que tú hablaste. Claro, para llegar a hablar con una persona, tomar las olas con dos testigos, obvio, primero tuviste que orar a Dios y decirle, Señor, que me entienda, que no se pierda. Padre, mira, yo no quiero guardar rencores, a lo mejor me estoy imaginando cosas, o como dice el hermano Antonio, a lo mejor está enfermito, y o a lo mejor está como dice Antonio en su menopausia, la hermana, y entonces, Dios, por favor, ayúdame, porque la autoridad que tengo, Señor, es para edificación. ¿Qué te parece? Ajá. Bueno, entonces ya vimos cómo tienes que investigar, cómo, cómo tienes que pedir aclaraciones, cómo tienes que tratar el asunto, cómo es que los testigos se tienen que aportar, porque siempre, siempre, siempre la intención es el amor, la restauración y la unidad en el espíritu. Fíjate que el Antiguo Testamento dice que si una persona debía ser azotada con vara, no se le dirán más de 39 azotes, para no envilecerlo delante de los demás. Imagínate que tú le llamas la atención y se te pasa la mano, ¿verdad? Después de que él te tropezó a ti, tú te lo agarras y te lo descuartizas a palabras, pues ¿quién está peor? ¿Sí? Entonces, ojalá lo ores, ojalá lo pongas por obra, ojalá te calmes antes de irte sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? ¿Es importante? Yo no lo digo, chicos. Son palabras de Dios. ¿Sí? Bueno, siguiente ilustración. Vamos adelante. Aquí es importante resaltar a Pedro. Escuchando a Pedro ese discurso, se le acerca a Jesús y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No vamos a hacer multiplicaciones, ¿no? Lo que Jesús le dijo, pues lo vas a perdonar siempre. Ahora, aquí es importante, fíjate que Dios empieza hablando del perdón, nos dice cómo tomar a las personas y todo eso, y otra vez vuelve a retomar el perdón. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por el perdón? Porque es tu corazón el que debe estar limpiecito de rencores, enojos, iras, contiendas, divisiones, amarguras, disensiones, herejías. De todo eso debe estar limpio tu corazón. ¿Y cómo te aseguras que esté limpio? Perdonando. Siempre perdonando. Todos nosotros, los que seguimos a Dios, tenemos que estar perdonando siempre, 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 siempre. Que a veces no sea fácil, por supuesto. ¿Sí? A veces, cuando platicando en la consejería, hablo con personas que han pasado por la mala experiencia del adulterio en los matrimonios. Por supuesto que no es fácil eso. ¿Sí? Es dificilísimo. ¿Sí? Pero fíjate que no estás solo. Dios, Dios, el Dios del cielo, está de tu lado. Y las fuerzas que tú no tienes para perdonar, Él te las puede dar. ¿Sí? Y entonces es posible perdonar hasta 70 veces 7, o sea, perdonar siempre. Vamos adelante a la siguiente ilustración. Y entonces Jesús les profiere esta parábola a las personas que está instruyendo de cómo perdonar, cómo agarrar a un hermano, cómo investigarlo, cómo tratarlo de ganar, cómo señalarle para que no siga tropezando a los demás, cómo hacerle ver que lo que hizo, pues aunque su enfermedad se lo permita, pues puede tropezar a otros.
pues hermano, pues ok, gracias, pues ya yo sé que eres diabético, pues mira para la otra, ¿verdad? Por los demás hermanos, pues mejor cómprate tu agüita un día antes. Y ya te la cargas en tu mochilita y ya para que no estés entrando a comprar. Ay, sí, hermano, pues órale, va. Bye, ¿no? Entonces, tú tienes la capacidad de edificar siempre, porque esa es la autoridad que tenemos para edificación, ¿sí? No para que huyas y te vayas y estés en tu mente allá mirando pensamientos de que no, no es cristiano, no, aquí no está Dios, y descalificas a toda una iglesia o lo que sea que pase por tu cabeza, ¿no? Mira, en esta parábola Jesús también nos dice cómo perdonar. Vamos a leerla. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué es eso? Pues es una moneda, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle aquí, vamos a decir 10,000 pesos, para que me entiendas, ¿sí? Bueno, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 pesos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 pesos, ¿sí? De 10,000 pesos que él debía, alguien más le debía a él 100 pesos, ¿sí? Bueno, 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué te parece? Hay muchas verdades. Me gustaría de verdad, disponer de más tiempo y sacarlas todas, pero vamos a hacer el repaso para aquella finalidad para la cual Dios nos dio esto, y es el hecho mismo del perdón. Fíjate que el Señor, es Dios en esta parábola. El deudor que debía, pues es cualquiera de nosotros, que es y puede ser perdonado por Dios. Y si tú no perdonas a alguien más, esto es lo que Dios va a hacer el día del juicio. Así, punto. Sí, o sea, no vas a entrar al cielo porque no perdonaste, siendo que Dios sí te perdonó o sí te quiere perdonar. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de perdonar? Que tu corazón está limpio, que tu relación con Dios está viva, está presente. Esa es la importancia del perdón. Ahora, vamos viendo cómo es esto del perdón. Sucede que el Señor pone al deudor en la prisión y ordena vender todo lo suyo y hasta a su esposa y a sus hijos para que se le pagase todo. Este siervo le ruega al Señor y lo suelta. ¿Por qué lo soltó? Pues estaba en la prisión o estaba arrestado.
lo soltó, o sea, le dio la libertad y le perdonó la deuda. 10,000 pesos, 10,000 talentos. Ahora, el tamaño de la deuda de cada uno de nosotros delante de los ojos de Dios son 10,000 talentos. Ese es el tamaño. Y no pienses decir dentro de ti que tú eres una buena persona, que tú eres alguien que no se mete con los demás, que estás de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa y que no te metes con nadie. No, por favor. ¿Sí? Dice Jesús en el libro de Mateo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo queda expuesto al infierno de fuego. Si tú no perdonas y te enojas, como la señora que te platico que vi ahí en el transporte público el día de hoy, quedas expuesto al infierno de fuego. ¿Será poca cosa tu enojo? ¿Será poca cosa tu enojo? O como de las personas que te platiqué, que han tenido que sufrir la mala experiencia del adulterio en su matrimonio. ¿Será poca cosa un adúltero? No, porque fíjate que para llegar a ser un adúltero, el adúltero se transformó primero en un hipócrita, después en un mentiroso, después en un traicionero y terminó siendo un cobarde. Perdió toda su dignidad. Traicionó a sus hijos, traicionó a su esposa, traicionó a sus padres, a sus suegros, traicionó a todas aquellas personas que en su boda había, donde él se comprometió a cuidar de esa muchacha. Traicionero, hipócrita, mentiroso, cobarde. De todas esas cosas le pide uno perdón a Dios. Pero si dijeras, no, pues es que yo esas cosas no. ¿Y qué tal una mentira? Fíjate, en el Evangelio de Juan, dice el Evangelio de Juan, que había unos judíos que habían creído en Jesús. Así dice, que habían creído en Jesús. Y Jesús, dice el Evangelio de Juan, que conocía sus corazones, les dice, si vosotros guardaréis mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces esto le contestan y le dicen a Jesús, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús los reprende, ¿verdad? Porque de la libertad de la que estaba hablando Jesús es la libertad del pecado. Jesús dice, si obedeces mi palabra serás libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Y estos decían, no, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿No? En ese momento estaban invadidos por el Imperio Romano, fíjate. ¿Sí? Entonces, aparte de que Dios no les estaba hablando de la libertad, digamos, civil, sino de la libertad del pecado, Jesús los reprocha y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les dice, ¿por qué? Por mentirosos. Entonces, si tú nada más te la gastas una mentirita o de mentira en mentira, fíjate que según este texto Dios ya te está diciendo que tú eres un hijo del diablo, que no eres una buena persona. Entonces, la deuda que trae uno con Dios son 10,000 talentos, para que lo compares con lo que te deben los demás y veas realmente las dimensiones de lo que tú has cometido en comparación a lo que te han hecho a ti. Ahora, yo conocí un joven
que fue abusado de pequeño. Pero este joven era adicto, este joven era maleante, había hecho mucho daño asaltando por aquí y por allá. Pero cuando él me habló de la persona que lo violó de pequeño, se indignó mucho. No, pero es que esta persona, mira, fíjate, que quién sabe qué, que lo que me hizo, y me lo hizo 3 veces. Y mira, es que por supuesto, ese dolor es muy respetable. ¿Quién pudiera decir que no? Se respeta, es algo que quien lo vive le es muy doloroso, dolorosísimo. Son recuerdos que pasan años y no se quitan. Pero no justifica que te transformes y te desquites con los demás. No justifica que consumas drogas, no justifica que asaltes, no justifica que a la gente trabajadora le quite su dinero, no justifica que seas violento. No me hizo caso, se quedó clavado que él sufría mucho porque había sido una víctima de abuso. Pero no vio la dimensión de lo que él hacía. Entonces, en esta parábola, Dios nos llama la atención para que veamos realmente delante de los ojos de Dios quiénes hemos sido. ¿Y por qué? Porque si tú ves la deuda que tienes con Dios, créeme que las demás deudas se te van a hacer más pequeñitas. Porque aunque hayas sido víctima, como este chico, de algún abuso de alguien más, de algún, de golpes, de abandonos, de lo que sea, no te justifica para haber sido lo que has sido, ni haber hecho lo que has hecho, ni haber dicho lo que has dicho. Sí lo explica, pero no te justifica. Entonces, a Dios le debemos 10,000 talentos. Y los demás, según esta parábola, nos deben 100 denarios. Si lo ves así, si realmente lo ves así, ¿qué crees? Te va a ser más fácil perdonar. Porque a comparación de lo que has hecho tú, lo que te hayan hecho a ti es mucho más pequeño. Entonces este siervo malo, ¿verdad? Pues halló al que le debía 100 denarios y lo hagaba diciendo, págame, y lo llevó y lo metió a la cárcel. Entonces los consiervos lo vieron y se lo dijeron al Señor. Y el Señor se trajo al siervo que había dejado libre, que le había perdonado la deuda, y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿De quién está hablando? ¿Quién es un siervo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Alguien que ha sido perdonado por Dios, alguien que está en una iglesia. Fíjate la pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú haber perdonado? Y si tomamos los textos anteriores, ¿no debías tú haber hablado a solas con ese hermano? Primero haber orado a mí para que yo te favoreciera y ganaras al hermano. Y si no, no debías tú haber tomado 2 testigos y hablado con el hermano. Y si no, no debías tú haber ido con el ministro y ver por ese hermano. Y si no, no debías tú haber hecho las 3 cosas primeras y primero haber perdonado para que finalmente nada más lo tuvieras como publicano y pecador. Era muy difícil, ¿verdad que no? No debemos tener nosotros misericordia como Dios la ha tenido de nosotros. Por supuesto que sí.
pero es más fácil dar la vuelta y permitirle al diablo que te meta pensamientos en tu cabeza. No, ese está mal, ese no es cristiano, no sé quién sabe qué, no sé qué. Y te vas. Y si todavía, pero aún, le permites a esas palabras pasar por tu boca y decírselas a alguien más, entonces ya estás peor. Ya puedes estar murmurando. Qué mal. Qué mal no obedecer las palabras de Dios. Siguiente ilustración. Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Siempre es importante el perdón. ¿Cómo hay que perdonar? Pues fíjate que la figura que utiliza aquí Jesús de la cárcel, ¿verdad? El siervo malo que no perdonó al que le debía 100 denarios, ¿a dónde lo metió? A la cárcel. El siervo malo, ¿de dónde fue librado? Cuando fue perdonado por el Señor, de la cárcel. Entonces, sucede que si tú ves cosas y eres tropezado y no hablas y no te lo tomas y primero no lo perdonas y después hablas y te lo agarras a solas, y, sucede que tú no perdonas, aquí en tu corazón hay una cárcel, cárcel de rencores, cárcel de malos pensamientos, cárcel de pensamientos que a lo mejor ni son tuyos, sino que el diablo te los está metiendo en tu cabeza. Esos de no, no es cristiano, no, ¿qué haces allí? Ya vete. Y ahí le está dando vuelta, 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 vuelta. Ya te lo creíste. Y no haces esto que dice Jesús. Y entonces te estás exponiendo a que tu Padre Celestial no te perdone porque tú no perdonaste de todo tu corazón. Qué triste que al final, cuando quisieses haber entrado al cielo, no entrases precisamente por no haber perdonado. Y luego, por no haber obedecido la palabra de Dios de tomar a tu hermano, que por no haber hablado con él se perdió. ¿Sí? Entonces, ¿es importante perdonar? Sí. ¿Y cómo es? Ábrele la puerta a esa cárcel. ¿Cómo puedes sacar esos pensamientos horribles? Pues toma a tu hermano a solas, órale al Dios del cielo y dile que te dé gracia para hablar con él y aclarar los puntos. ¿Qué tal si vas con él? Le dices, hermano, fíjate que me tropezó porque te me quedaste viendo así y yo estaba y... ¿Y qué tal si te dice el hermano, tienes toda la razón, perdóname? Ya ganaste a tu hermano. Le cerraste las puertas al diablo. Abriste la prisión de tus pensamientos y tal vez ya hasta de tus rencores, ¿no? Abre esa puerta. ¿Cómo más se perdona? Si abres la puerta de esa cárcel donde se anidan los malos pensamientos, las disensiones, las divisiones, las herejías, las groserías, si abres esa puerta, ¿cómo más puedes sacar eso? Déjalo libre. Déjalo libre. Hace cuenta que la prisión es tu mano. Suéltalo. Ya suelta eso. Suelta ese mal recuerdo, ese mal pensamiento, suéltalo. Y si se queda ahí y ves que todavía está ahí, no está Dios en el cielo. No está ahí para ayudarnos. No está ahí para que le ruegues y le supliques y Él te dé las fuerzas. Por supuesto, para eso está Dios, para ayudarnos. Él mismo lo dijo, que ahorita está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Él mismo lo dijo, que ahorita está el trono de la gracia para que corramos a ese trono de la gracia y alcancemos el oportuno socorro. Pero es que yo tengo aquí tan metido eso que no puedo. Pero Dios dice en su palabra que Él produce a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si vas y le ruegas, Señor, es que tú produces en nosotros el querer como el hacer, Dios ayúdame a perdonar. Te ayuda a perdonar y después vas y le dices, Dios ayúdame a hablar con el hermano solas. Y después le dices, Dios ya lo gané, pero ahora ayúdame a amarlo como antes, como si nada hubiese pasado entre nosotros. Bien harías. Yo te invito a que lo hagas. Dios lo dejó escrito para que lo hagamos, no para que lo leamos. ¿Sí? Como termina esta parábola, pues sí está fuerte. Dice que nuestro Padre no nos va a perdonar si no perdonamos. Entonces te invito a que perdones, te invito a que hagas eso de hablar con los hermanos, eso de tomar testigos si fuera necesario, eso de ir con el ministro si fuera necesario. Porque si haces eso, ya no tienes que hacer nada más. Ya, mira, tú puedes estar tan tranquilo. Yo ya hice lo que tenía que hacer delante de los ojos de Dios. Bye. ¿Sí? Entonces, es importante, sí es importante. Y bueno, chicos, pues aquí se termina esta breve enseñanza. Yo los invito de verdad a revisar esto que platicamos hoy. Y también los invito, por favor, a volverse a conectar el próximo jueves, porque ya estamos los jueves a las 7 de la noche, para otra enseñanza como esta. Jóvenes, pues ha sido un gusto y si Dios lo permite, nos veremos otra vez en 8 días. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego.